En los años 60, una época donde la sociedad se encontraba bajo el estricto dominio moral de la Iglesia Católica, el artista escénico Anton Szandor LaVey publica la Biblia satánica y funda la iglesia con el mismo nombre, con el fin de contrarrestar el gran poder y la influencia de la religión en el pensamiento de la época, donde los grandes prejuicios religiosos eran los que dictaban el comportamiento social. Era una época en la que las reglas conservadoras eran muy simples. Los hombres trabajaban en un horario definido, las mujeres eran amas de casa y los preceptos de lo correcto e incorrecto se basaban en aquello que dictaban en misa los sacerdotes y pastores. Todo aquello que era diferente o no se alineaba con los principios religiosos era temido y rechazado. En cierto modo, parecería que la sociedad vivía en un perfeccionismo y control absoluto, basado en la ignorancia y sometimiento. Pero esta forma de vida solo era una bomba de tiempo donde la naturaleza humana poco a poco se rebelaría ante este esclavismo de pensamiento para buscar la anhelada liberación intelectual y material de la humanidad, que no negaba los deseos materiales de la misma. Esto es El Faro de Enki, espacio donde hablaremos sobre temas metafísicos, filosóficos, psicológicos y mágicos, con un enfoque racional y analítico, basado en la evidencia existente tras años de estudio como miembro de sociedades secretas. En los años 70, con la liberación sexual, espiritual e intelectual, nacieron movimientos de pensamiento que contrarrestaron a la sociedad conservadora que existía hasta los años 60. Uno de estos movimientos fue el satanismo de Anton LaVey, el cual refleja esta tendencia de la época de liberarse de lo tradicionalista y las ataduras religiosas, buscando elevar a la humanidad sin negar los instintos de la misma. Los principios del satanismo se establecieron en la Biblia satánica, y dentro de ella encontramos tres partes principales. La primera crítica a la Iglesia Católica y la forma en la que ésta idiotiza a la sociedad para su propio beneficio. La segunda describe la doctrina satanista y la tercera revela los procedimientos para realizar rituales satánicos. Cabe mencionar que los satanistas realmente no creen en la existencia de Satanás ni de ningún otro demonio, sino que únicamente utilizan el símbolo del mismo debido a que esta figura tradicionalmente representa en la Biblia al adversario del Dios judeocristiano y por ende de la Iglesia Católica. Los 9 principios fundamentales del satanismo son: Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Satán representa amabilidad hacia quienes lo merecen en lugar del amor malgastado en ingratos. Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. Satán representa la responsabilidad para el responsable en lugar de vampiros psíquicos. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, otras veces peor que aquellos que caminan en 4 patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Satán representa a todos los así llamados pecados mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Satán ha sido el mejor amigo que la Iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio durante todo este tiempo. La Iglesia satánica poco a poco comenzó a ganar adeptos entusiastas del humanismo y la cultura New Age de la época. Sin embargo, posteriormente, en los años 80 y 90, vivió una de sus peores etapas debido a una histeria social que se describió como el pánico satánico. El pánico satánico tuvo su antecedente con el juego de rol llamado Dungeons & Dragons, que contiene diferentes personajes como magos, demonios e invocaciones, y este comenzó a llamar la atención, ya que se le asoció de manera circunstancial con algunos sucesos trágicos cuyos jóvenes involucrados habían jugado en algún momento el juego, lo cual elevó las alarmas de los padres de familia a temer a todas estas temáticas y la exposición de sus hijos a las mismas. Posteriormente, se publicó un libro llamado Michelle Remembers, que relata los supuestos abusos sufridos por una joven a manos de una secta satánica que se le revelaron a través de una supuesta terapia de regresión psicológica.
Cabe mencionar que posteriormente se comprobó que dichos recuerdos eran completamente falsos. Sin embargo, ambos precedentes comenzaron a crear el miedo de la sociedad ante las supuestas sectas satánicas e incluso la policía creó manuales para identificar a las mismas. Este miedo satánico fue ampliamente impulsado por el fanatismo religioso de muchos pastores, quien siguiendo la regla de si no es cristiano, entonces es satánico, influenciaron a muchos padres de familia a rechazar todo aquel gusto de sus hijos por ciertas actividades e incluso gustos musicales, llegándose a realizar quemas de discos de artistas como Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, Rolling Stones e incluso algunos más antiguos como The Beatles, ya que las declaraciones y comportamiento de estos artistas diferentes a lo que dictaba la iglesia se llegaba a considerar satánico, cosa que incluso dichos grupos explotaron para aumentar su popularidad e imagen como rebeldes. Por otro lado, la prensa amarillista siempre estaba a la caza de supuestas sectas satánicas e incluso Hollywood realizó muchas películas explotando esta idea de los peligros de las mismas. El pánico satánico llegó a niveles ridículos, clasificando incluso a dibujos animados como Los Pitufos, He-Man e incluso Pokémon como promotores de ideas satánicas, ya que por ejemplo, He-Man decía ser el amo del universo y esto confundía a los niños, ya que el único amo del universo era Dios, mientras que Pokémon enseñaba a los jóvenes a realizar supuestas invocaciones satánicas. Cabe mencionar que tampoco ayudó el hecho de que otro tipo de sectas, cultos y grupos que sí realizan supuestas invocaciones, sacrificios o ritos como el palo mayombe, el vudú y muchas otras más fueron confundidos con satánicos cuando estos tienen creencias completamente diferentes y ajenas al satanismo. El satanismo original de Anton LaVey es una filosofía que predica que el hombre no puede escapar de su mitad animal y que ignorarla es un error, por lo que dice que la satisfacción de los placeres es lo correcto. Pese a lo que se ven en las películas, el satanismo no promueve sacrificios de ningún tipo, tampoco promueve el abuso hacia los más débiles o incluso la profanación de objetos sagrados de la religión católica. Podríamos decir que se trata más de una ideología que pretende desconectar al hombre de los prejuicios religiosos para buscar su propia felicidad. En esta filosofía, todo es permitido, siempre y cuando no permitas que nadie te dañe ni se dañe a alguien más. Esto se refleja en las 11 reglas satánicas que dicen: no des tu opinión a menos que te sea pedida. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieran oírlos. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor, no vayas ahí. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. No hieras a ancianos o a alguien claramente más débil que tú, a menos que seas atacado primero, ya que de otro modo solo mostrarás cobardía. No mates animales, ni humanos a menos que seas atacado o para alimento. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. En la actualidad, el satanismo se divide en muchas corrientes, pero las tres principales son el satanismo teísta, la iglesia satánica y el templo satánico. El satanismo teísta es aquel cuyos seguidores sí creen en Satanás como una entidad espiritual y por ende en todo lo que se dice en la Biblia judeocristiana. Por otro lado, la iglesia satánica es la que sigue los fundamentos establecidos por Anton LaVey y finalmente el templo satánico es el que toma los principios de la iglesia satánica pero se enfoca a ser una organización de activismo social en busca de romper el status quo creado por las religiones que afectan inconscientemente el desarrollo de la humanidad. Según el templo satánico, la iglesia es culpable de muchas aberraciones históricas y de promover la ignorancia entre los pueblos, limitando los avances de la ciencia y el bien social, haciendo que las personas dicten el camino hacia el futuro basándose en prejuicios religiosos en lugar de basarse en el bien común, la libertad y la ciencia.
El templo satánico actualmente lleva a cabo muchas legislaciones para lograr principalmente una libertad de culto y que se frenen las imposiciones morales y legales de todas las religiones en la sociedad. A manera de conclusión, podríamos decir que el satanismo, más allá de ser aquella doctrina, religión o filosofía que se nos ha presentado de manera alarmante y temible, realmente busca elevar al hombre sobre todas las ataduras religiosas y destruir la idea de un Dios sobre el cual se basan nuestros prejuicios morales. Más allá de preguntarnos si Dios, cuya figura ha sido explotada por las religiones para su beneficio, considera que algo es bueno o malo, lo más importante es si algo es bueno o malo para la humanidad. Aquí no se busca limitar la vida ni la experiencia humana ante la sombra y la vergüenza del pecado, sino promover la misma, promover la esencia material del hombre antes que la religiosa, así como fomentar las libertades personales, siempre y cuando esto no dañe a nadie más. Se podría resumir al satanismo con la frase de vive y deja vivir, pero eso es otra historia. Si te ha gustado este video, mucho te agradecería suscribirte, compartirlo o simplemente regalarme un like. Sugiéreme en la caja de comentarios algún tema sobre el que te gustaría saber y trataré de abordarlo en una próxima entrega. Esto es El Faro de Enki.